Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Estamos aquí en Jerusalén y vamos a conocer juntos aquí en el Monte de los Olivos la iglesia del Padre Nuestro, el lugar donde Jesús enseñó la oración del Padre Nuestro a sus discípulos. Y también escucharla en su idioma original, en hebreo. Y también vamos a aprovechar este video para contarles un gran anuncio aquí del canal. Entonces, si están preparados, vamos a empezar. ¿Cuál es la gran novedad? Estamos lanzando la primera caravana de Israel con Aline, que se llevará a cabo en septiembre de 2022. Van a tener la información de la caravana al final de este video y también en nuestro sitio web. daltoisrael.com. Pero ahora vamos juntas a caminar hasta la iglesia del Padre Nuestro. En el Monte de los Olivos ocurrieron muchos pasajes bíblicos, pero no era considerado parte de Jerusalén en los tiempos de Jesús. ¿Por qué? Porque estaba fuera de la muralla. Literalmente el nombre nos dice el Monte de los Olivos. Era un monte abierto, con muchos olivos, agricultura y también con un cementerio. Y justamente Jesús elegía venir al Monte de los Olivos por su importancia bíblica, pero también porque era un lugar tranquilo y apartado, donde podía estar con sus discípulos y apóstoles, sin todo el alboroto que siempre había dentro de Jerusalén. La iglesia, que también es conocida como Pater Noster, es una de las 4 iglesias más antiguas de Tierra Santa. Fue construida en el año 326, es decir, menos de 100 años después de los acontecimientos de Jesús en este lugar. Pero fue destruida en el año 614 por la invasión persa y reconstruida después por los cruzados. Y destruida una vez más en el año 1187 y abandonada y olvidada hasta el año 1910, cuando fue redescubierta. Y entonces se decidió reconstruir la iglesia, que es la que vamos a conocer hoy. Seguimos en el Monte de los Olivos y sabemos que Jesús solía venir aquí a orar con sus discípulos, según estos pasajes. Y de día enseñaba en el templo, y por la noche saliendo se quedaba en el Monte de los Olivos, y saliendo fue como solía al Monte de los Olivos. Y también sus discípulos lo seguían. Entonces la Biblia nos relata que Jesús venía al Monte de los Olivos, y también aquí enseñaba a sus discípulos. Y esto también se refuerza por el hecho de que desde el siglo IV esta iglesia era conocida como la iglesia de los discípulos. Y también por un peregrino que vino aquí en el año 333, es decir, 300 años después de la crucifixión. Y él nos cuenta sobre la iglesia que existía aquí, ya que su diario de viaje sobrevivió hasta nuestros días. Y también en el libro apócrifo que se llama Hechos de Juan, está escrito que Jesús venía a enseñar en una cueva en el Monte de los Olivos. Ahora vamos a bajar a la cueva y entender mejor la conexión de este lugar con la oración del Padre Nuestro. Miren esta cueva, que no es muy grande y es bastante sencilla, pero es tan importante por las historias que suceden aquí dentro. Y creo que es muy interesante pensar que Jesús, cuando elige los lugares donde hacer sus milagros y también donde dar sus sermones y enseñanzas, luego Él elige lugares sencillos
Y en la naturaleza, por ejemplo, también el Sermón de la Montaña, que ocurrió en una montaña, en una zona abierta. Y aquí vemos esta gruta tan sencilla. Pueden ver que gran parte de la gruta no es original, porque en 1910, cuando fue redescubierta, se empezaron a hacer excavaciones arqueológicas, pero lamentablemente, por falta de conocimiento y de técnicas correctas, parte de la gruta colapsó durante esas excavaciones. Entonces, esa parte al fondo que vemos es la parte más original que quedó de esa gruta. La oración del Padre Nuestro fue enseñada por Jesús a sus discípulos cuando ellos le pedían a Jesús que les enseñara a orar. Y fue enseñada por Jesús más de una vez. Tenemos relatos en 2 evangelios, en Lucas y en Mateo. La tradición oral que ustedes vieron, que es una tradición muy antigua, dice que una de las veces que Jesús enseñó el Padre Nuestro fue aquí, en esta gruta que acabamos de visitar. Y por la importancia de esta oración, fue traducida a prácticamente todos los idiomas del mundo. Y aquí vemos estos paneles que están en la iglesia, son el Padre Nuestro en sus diferentes idiomas. Aquí hay 143 lenguas diferentes, el Padre Nuestro. Y claro, ahora vamos a buscar la versión en portugués. Aquí está el portugués, pero pueden ver que es diferente al que estamos acostumbrados hoy en día, porque aquí es portugués arcaico. Ahora estamos entrando en la parte central de la iglesia. Y pueden ver aquí al fondo que fue reconstruida siguiendo el mismo modelo de la iglesia cruzada que estaba aquí. Y pueden ver que es relativamente sencilla, sin muchas decoraciones. Y justo aquí al lado está una de las cosas que, en mi opinión, es una de las más bonitas de la iglesia. No por su apariencia, sino por su significado. Pueden ver que aquí está el Padre Nuestro en diferentes idiomas, pero en braille. Es decir, para que las personas ciegas que también visitan la iglesia puedan leerlo en sus propios idiomas. Vimos el portugués arcaico, pero hace pocos años se añadió otra versión en portugués aquí en la iglesia, un poco más pequeña, pero es el portugués de Brasil. Vamos a verlo aquí. Vamos a buscar también ahora la oración. El texto fue escrito en sus idiomas originales, que son el hebreo y el arameo. Los 2 idiomas se hablaban aquí en Israel en los tiempos de Jesús. El arameo era el idioma popular del día a día de la población y el hebreo era el idioma de la oración. Aquí detrás de mí pueden ver el texto en sus 2 idiomas y quiero que lo miren lado a lado para que vean lo parecidos que son los idiomas. Y, por eso, mucha gente en esa época hablaba tanto hebreo como arameo y sabemos que Jesús tenía conocimiento de ambos idiomas. Y ahora vamos a volver al mirador del Monte de los Olivos y a platicar un poco sobre la caravana súper especial que estamos preparando para ustedes. Vamos.